vamos a mostrarte en este vídeo un poco cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos en este caso estamos observando y palpando las tres esferas primarias. O sea, primero el cráneo, el tórax y luego vas a ver cómo palpamos la pelvis. Y de esta manera comparamos y observamos cuáles son las zonas que tienen menos movilidad, justamente para ver la zona primaria. Le vamos a pedir un test de flexión para ver cómo está la cadena posterior y luego lo observamos de frente y por detrás, ¿no? Primero sagital, luego en el plano frontal. Ahí vemos que la zona de la cintura escapular hay una cadena de cierre que nos está mostrando sus huellas. Luego pasamos al paciente tumbado, vemos el largo de piernas, que es muy importante para ver si hay una torsión fisiológica o no. Luego vamos a palpar la pelvis, a ubicar esos puntos de referencia, también si son fisiológicos, ver un poco la movilidad de la pelvis. Para eso pedimos que el paciente se ponga en prono, donde podemos analizar mejor las disfunciones o las retracciones que pueda haber a nivel de la pelvis, ¿no? Vemos primero la ubicación de los puntos de anclaje o los puntos de referencia y luego la movilidad. En este caso lo estamos haciendo de una manera más estructural, se puede hacer también con técnicas de escucha. Lo mismo vamos a palpar la movilidad de la cintura escapular, ¿sí? Otra de las zonas donde están los puntos de anclaje. Y además de la zona de la cintura escapular, como te dije, el pie, que es otro punto de anclaje importante, donde vamos a trabajar. Y por último, la zona craneal, ¿no? Que es una zona a veces olvidada, pero que ahí hay puntos de anclaje claves. Muy bien. Entonces, todo esto nos va a llevar a una conclusión diagnóstica. O sea, vamos a encontrar cuál es la esfera que está más bloqueada y es ahí donde tenemos que trabajar. Es por ahí donde vamos a llegar rápidamente a la causa. Vamos a determinar los puntos de anclaje, ¿sí? De esos 8 que te mencioné, cuáles son los que están realmente más bloqueados y las cadenas que están bloqueando esos puntos de anclaje. Entonces, con esto vamos a ir concluyendo lo que sería el mapa de nuestro diagnóstico. El mapa de nuestro diagnóstico lo vamos a ir dibujando en este mapita que nosotros nos construimos, que es un poco las principales esferas del cuerpo, y a partir de aquí vamos a ir indicando nuestro mapa. Vamos a ver cómo lo hacemos, por ejemplo, en un paciente nuestro que se llama Juan, un paciente real. ¿Por qué consultó a este paciente? Tenía dolores cervicales, tenía o tiene artrosis cervical y protusiones discales, ¿no? Y digamos que también tenía otros síntomas agregados, como ansiedad, mareos, palpitaciones, acidez, ¿no? Síntomas de todo tipo que a nosotros ya nos sirvieron para identificar dónde podían estar sus disfunciones. Entonces, a partir de aquí, lo observamos al paciente primero de perfil, vemos que hay una zona acortada de la cadena de flexión a nivel del esternón, luego compensa en el occipital, también con una cadena de extensión compensatoria, y el sacro también tenía un bloqueo, de menos importancia, pero también para tener en cuenta. Observamos al paciente de espaldas y vemos que tiene un hombro derecho más bajo. Esto se relaciona con una cadena de cierre que está tirando mucho. Y además, a nivel de la pelvis, en la sacroilíaca, de ese mismo lado, o sea, el ilíaco fundamentalmente del lado derecho, también tiene un bloqueo en cierre, ¿no? Todo esto con la observación y la palpación. Por último, lo observamos de frente y vemos el bloqueo a nivel de la acromioclavicular, punto de anclaje acromioclavicular derecho, cadena de cierre, ¿no? Entonces, lo marcamos especialmente. Vemos que está todo cerrado ese lado derecho porque hay un cierre importante. Y ese es un poco lo que nos marca el mapa de nuestro paciente. Vemos ahora cómo queda. Vemos que hay una zona primaria que es el tórax. O sea, para poder solucionar esos dolores cervicales que tiene nuestro paciente, también con hernias, protusiones y artrosis, o sea, el eje del tema está en la zona torácica, que luego se va a conectar con el cráneo, pero la zona torácica es la principal, por una cadena de flexión que vemos, espera que la marcamos con puntero, una cadena de flexión que vemos aquí que le está bloqueando el esternón, por eso compensa con el occipital, que también está bloqueado, pero es secundario a esta cadena de flexión y de expiración, que te lo marcamos aquí
con esta flecha en color azul claro. Y luego la cadena de cierre a nivel de la acromioclavicular derecha y también en el ilíaco derecho. Luego hay otros puntos de anclaje secundarios, pero fundamentalmente el punto de anclaje de la cadena de cierre a nivel del hombro, del ilíaco del mismo lado y la cadena de flexión, esas van a ser las claves para terminar con los problemas cervicales de nuestro paciente Juan. Si lo analizáramos con el método de la estrella, bueno, tiene una cadena de flexión y le duele la zona de los trapecios, la zona de los complexos, los músculos relacionados con la cadena de extensión y de apertura. Pero a la vez tiene una cadena de cierre y la cadena de cierre va a conectar también con la cadena de apertura, por eso el dolor en la zona de los trapecios y con los músculos profundos del cuello, con los escalenos, con los oblicuos y rectos de la cabeza y del cuello, que seguramente también tienen que ver con los dolores de Juan. O sea que hay muchas explicaciones para que tenga esos dolores, pero si nosotros vamos solamente al síntoma, poca cosa vamos a hacer. Si nosotros en cambio corregimos el origen del problema, vamos realmente a llegar a la causa y a solucionar el problema.